A grabar, que ya se me olvidó. Entonces habíamos quedado con propiedades mecánicas y me parece que habíamos quedado por esfuerzo y deformación. Por cierto, nadie se ha comunicado conmigo para los temas del proyecto. Y, Ahí lo tenemos ya. ok. Nosotros pensamos que íbamos a tomar un tiempo como para presentarlos a usted y a ver qué usted opinaba. Sí, Yo pensé que era, Ok, que era ok, así la ok. dinámica. Ok. Sí, lo teníamos planeado comentarlo ahorita, digamos. Ok, ¿qué les parece si lo comentamos ya para que luego no se nos alargue la clase? Entonces, si gustan, y si todo el mundo lo tiene así, grupo 1, los que hicieron el primer proyecto, ¿qué tienen planteado? No en el formato de presentación, profe, y pensábamos que era de forma comunicación tal vez individual del grupo con el profe, no así en vivo. Entonces no preparamos algo como tal, sino que tenemos una serie de ideas, pero no sé. Pues tampoco, nada más Sí, que sí. era como hablarlo Sí, al no. profe para que lo orientara. Informar, exacto. Ya. Así, informalmente, ¿tienen algo? Tenemos es que no sé cómo exponerlo. Si nada más digo el título, bueno, no solo yo estoy hablando, los otros compañeros también, ¿verdad? Si exponerlo nada más el título de la idea como tema, o sea, el título del tema, o dar detalles, ¿qué indicaciones nos sugieres? Di algo como que me dé una... Dígame el título, a ver, si no le pido más información. Puede ser la idea que teníamos se basa en materiales que ayuden a mitigar los efectos de la radiación, tanto para el uso terrestre como para uso espacial. Ahorita que viene el auge de la exploración espacial, que estamos en la era en la que inicia eso, pensamos que sería relevante buscar un material que tenga un uso dual, digamos. Ok. Y la propuesta, digamos, contemplaría buscar el material, cómo lo probarían o cuál sería, digamos, el proceso con el que ustedes seleccionan o el método con el que seleccionan, ok, ya está a hacer el material. Va a ser solo, digamos, hipotéticamente, va a ser analizar propiedades o involucraría un proceso de aplicación y de prueba. Sí, entonces en eso estábamos, sí, pensamos en algo del hecho de que primero seleccionar bien el material, pero dirigirlo hacia un producto específicamente. Y cómo funciona ese material en función de la utilidad que vaya a tener el producto. Ya sea, por ejemplo, no es la idea específica ni es algo, pero un brazalete, digamos, que esté hecho de filminas que capten mejor la radiación, tanto aquí como en el espacio. Entonces, estamos en el proceso de seleccionar qué material, esa es nuestra idea base, y estaríamos en el proceso de seleccionar qué material nos sirve para cumplir esa función, que nos ayude a identificar o a contrarrestar los efectos negativos de la radiación. Ok, sí, claro. Y solo una pregunta, con el brazalete dijo que eran de filminas que captan la radiación, o sea, se busca que capten o que rechace, digamos, ¿cómo lo están pensando? Sí, un brazalete era un ejemplo así, digamos, fuera del... Ajá, de hecho, pero las filminas, ¿cuál sería el mecanismo de las filminas? Ok, sí, tal vez de identificación de niveles de radiación. Entonces tendríamos que identificar cómo responde un material al estímulo de cierta longitud de onda, digamos. Entonces, bajo ese proceso, ¿qué cambios ocurren en el material? Si son cambios químicos o físicos. Y con el objetivo, sí, digamos, el objetivo claro es contrarrestar la radiación por el hecho de que no solo lo de la exploración espacial, sino que en ciertas partes del planeta también hay niveles peligrosos de radiación. Sí. Solar, principalmente. Entonces, esa es una de las... Así muy por encima. Sí. Esa sería el Ahora, proyecto.
una pregunta que tal vez les sirva como de sugerencia sería, Sí. este material que ustedes están planteando, ¿lo quieren utilizar, o sea, como un material estructural o constructivo, digamos, que algo esté hecho de eso, o quieren que sea un material de recubrimiento? Sí, eso es una de las discusiones que hemos tenido, porque efectivamente, si es un recubrimiento, reduciría un poco los costos de producir ese recubrimiento. En cambio, si fuera algo, un objeto de exploración espacial, no solo habría que incluir ciencia de los materiales, sino que también electrónica, eh, más mecánica, por el hecho de que tiene que adaptarse el material a un caminante, por ejemplo, de Marte. Entonces se nos extiende mucho la idea. Sí, Y, sí, yo lo que pensaría es que intenten de aterrizarlo en uno del uno de otro. los dos, claro, claro. Y sí, después de eso me parece que suena muy bien. Ok, sí, vamos a discutir eso entre los compañeros y cualquier duda, profe, le escribimos. Sí, claro. Sí me gustaría que, y esto en general, que al finalizar la clase o más tarde hoy, en la noche, me viene un correo con lo que hayamos hablado ahorita, digamos, con el nombre y las principales ideas que tengan al respecto, como esto que hemos comentado con Bernardo. Entiendo, está bien, profe. Sí. Gracias. Listo. Grupo 2, ¿qué me dicen? Profe. No sé si Leo, que tiene más. No, es que... De, Diga. Nosotros buscamos Ok. un material. el material que nosotros queremos proponer, o en realidad el fundamento en que empezamos a ver qué podíamos decidir, es de los materiales con nanoporos. Ahorita, para ser Estamos específico. investigando de un material que puede llegar a funcionar, también es un tema de discusión, como filtro para diferentes gases o filtro en diferentes situaciones. O también puede servir como un absorbente muy más eficaz, digamos, de los convencionales y, y así, pero entonces la idea principal es eso, digamos, como el tema principal es Nanoporosos. materiales nanoporosos. Nanoporosos. Ok. Es que nosotros encontramos la oxalita, no sé si han escuchado ella, salió como en el 2013 por accidente, según la historia, y lo consideran el material más absorbente. Entonces dice, ahí, como usos potenciales, está como por ejemplo cuando se derrama petróleo. Ajá. Pero nosotros pensamos que es como muy complicado abarcarlo así porque cómo demostramos, primero tendríamos que saber cómo funciona realmente, porque digamos, o sea, habría que estudiar muy químicamente el material como para comprobar que se absorbe el petróleo de buena forma. La cuestión es Entonces, esa, que no digamos, no sabemos la dimensión que tiene que tener el trabajo, porque digo, uno puede hablar de cosas, pero, o sea, uno no tiene el método de realizar las comprobaciones que se requieren para uno decir, ok, va a ser más eficiente o no va a ser más eficiente. O sea, uno no tiene ni los medios para realizar esas pruebas y esas cosas. Entonces, ya discutíamos, era eso, que no sabemos como qué dimensión va a tener el trabajo o qué es lo requerido para el proyecto y cosas así. Sí. No. Tal vez ahí los puedo ayudar Digamos, un poco. Bueno, Mario iba a decir algo, me parece. digamos que nosotros lo que tenemos es que la oxalita, ¿sí me escucha bien? Es que está Sí. lloviendo muchísimo en mi casa. La Sí. oxalita es muy absorbente y, digamos, los estudios se hicieron, por ejemplo, con agua, ¿verdad? Entonces, como dijo Chino, nosotros no sabemos si aplica para gases, por ejemplo, porque se ha visto que una aplicación podría ser, no sé, filtros de aire, incluso Chino había propuesto que tal vez en las partes, la final de los catalizadores de los autos, ¿verdad? Para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Yo ya he puesto uno muy papá que tal vez sea un mejor absorbente en los pañales, ¿verdad? Ajá, en los pañales tal vez, y ver cómo, porque se ha demostrado que también, digamos, al capturar el agua,
solo necesita llegar a 95 grados para que vuelva a liberar el agua. Y muchos compuestos similares que tienen un nombre en específico, que capturan agua, necesitan hasta 165 grados. Eso implica que, digamos, las gas a nivel industrial, que sí se requiere capturar agua, es más gasto de energía. Entonces, eso también es una parte económica muy viable. Entonces, era como para que nos guiara sobre toda esa parte de si hay que orientarle un tipo de producto o cómo Sí, podemos investigar eso. Ajá. sí, O lo que se requiere es investigar el material o, qué, o crear un dispositivo o algo. la idea del proyecto es que elaboren una propuesta. Ahora, el tema de ustedes tiene los dos estilos, sí, podría tener los dos estilos, porque las propuestas son una de investigación, eso es un tipo, o también pueden hacer una propuesta una propuesta comercial de un producto. Ahora, ¿qué digo yo con propuesta? La propuesta, la vez pasada nosotros vimos los rubros o las secciones que tienen que tener el proyecto, pero si no, ahí las pueden repasar más tarde, tal vez les ayude con todo esto que ya han pensado, que ya han pensado bastante, me parece muy bien. Pueden ver el documento del proyecto y ver cómo va como calzando con los rubros que requiere la propuesta. La idea con la propuesta no es que me den una respuesta. La idea de la propuesta es que, o sea, en la trama que estamos haciendo es que yo les daría fondos para que elaboren esa respuesta. ¿Cómo se ganan los fondos? Básicamente lo que tienen, básicamente lo que tienen que hacer es elaborar la mejor pregunta o la pregunta más accesible o la pregunta que dicen, esta es la pregunta de nosotros y nosotros pensamos que por aquí, por acá, estamos estudiando aquí en este otro país, utilizaron esta metodología, se puede estudiar con este y estos dispositivos o haciendo estos y estos ensayos, experimentos. Entonces eso es más o menos lo que yo estoy buscando, como que planteen lo que sería el trabajo y no que hagan el trabajo, en cierta manera. Entonces, por ejemplo, si quieren filtrar gases o atrapar vapor de agua, entonces sería fundamental, porque parte de la propuesta tiene que haber antecedentes y tiene que haber una justificación. Dentro de los antecedentes casi quería, ok, es que este mecanismo funciona así, así, así. Esto atrapa de esta manera. Y ahora, para hacerlo masivamente, para hacerlo o para realmente llevarlo a un producto, ¿qué es lo que hace falta? Entonces tienen que definir muy bien hacia dónde iría el proyecto, o sea, hasta dónde terminaría el proyecto, a dónde llegaría, y plantear como la ruta de cómo llegarían. Necesitaríamos hacer estas pruebas, necesitaríamos llevarlo a una empresa, necesitaríamos este y este equipo, esto y esto y esto otro, y todo esto funciona y justificar los pasos, digamos, o cómo están relacionados. Pero no tienen que llegar como a una respuesta concisa, porque eso ya sería todo el proyecto, en cierta manera. No sé Todo si proyecto estamos y claros. sin fondos. Todo el proyecto ¿Perdón? y sin fondos. Todo el proyecto y sin fondos. Que es... Hacer No, el proyecto y sin fondos. yo no sé si usted ha visto una serie que se llama 3%. Mm, No, está en Netflix. yo creo que la hice anunciada. Ajá. Es En como esa, algo que solo se ajá, pone a una gente para sobrevivir, ¿no? Ahora sí. exacto, exacto. Okay. En esa serie, ¿verdad? Luego crean como una manta, ¿verdad? Que se pone en el aire y esa manta, el material que está hecho, ¿verdad? En la serie, es tan absorbente que capta la humedad, las gotas de agua que está en el aire a pesar que sea un desierto. Entonces se dejan todo el día y así ellos obtienen el agua en zonas desérticas. Entonces yo me puedo preguntar, si uno crea un material que sea capaz de tal grado absorber como que tiene 800 veces la capacidad por gramo de gotas de agua, creo que algo así decía el dato, Sí. y uno podría incluso trabajar cómo base eso y hacer mejoras sobre eso,
imagínense que chiva crear como en esa serie realmente, que puede poner una tela así, ¿verdad? Al aire. En el aire capturando el agua del aire, ¿verdad? En zonas muy difíciles. No Sí, hay qué agua, curioso. disponible agua. Yo había, bueno, hay una saga de libros que no he terminado, pero porque se pone como medio rara la saga. Pero se llama, ahorita me parece que van a hacer una película. Se llama Dune, como Duna. Y también tiene una situación muy similar, que hay una gente que vive en un desierto y que ellos lo que tienen es un traje, como los trajes que tienen, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero en el desierto, la razón por la que las personas en el desierto están con la ropa totalmente cubierta, con turbante y todo, es porque se refrescan por el sudor. Ellos sudan y la ropa está hecha de manera para que haya como, la ropa es holgada, o sea, están cubiertos, pero la ropa es holgada, de manera que en el cuerpo de uno, por el frío del sudor, empieza a haber casi que una corriente de aire saliendo. Y bueno, se desplaza el aire frío que es más denso por el aire caliente y así va. Bueno, el aire caliente es menos denso y es el que sale. Entonces, y en esta saga de libros, esta gente del desierto lo que tienen es un traje que como que llevan esto al siguiente nivel, como que les recupera el agua que ellos pierden porque hay muy, muy poca agua en ese planeta y la recuperan y se almacena y luego toman del agua que ellos botan. Toman el sudor, básicamente. Pero, sí, digamos, eso sería ese caso de la manta, eso sería como orientarlo a un producto. Entonces, ¿qué pruebas implicaría? Conocer bien el mecanismo y por qué no se ha hecho, digamos, como elaborar preguntas, plantear posibilidades de por qué no se ha hecho. Entonces, en el caso de ustedes, esto de nanoporosos me parece que es un tema muy interesante. O sea, ustedes han mencionado varias alternativas que pueden salir de ese tema. Entonces, la recomendación mía es que aterricen en una aplicación, sea de investigación o de producto o comercial, digamos, y eso sería, y que se concentren o que estemos bien claros en cuál es el alcance de la propuesta. Entonces, antes de que manden el correo en la noche, sí les pediría bueno, que piensen primero por cuál van a escoger, porque me parece que el tema también de la recuperación del petróleo, lo de los gases puede ser muy interesante. Son dos alternativas muy, muy interesantes, pero son muy ambiciosas. No, o sea, no veo, si quieren hacer las dos, pero no veo que sea buena idea hacer las dos. Entonces, eso sería que repasen el enunciado para que les ayude a escoger. Les hace falta plata, sí. Sí, Después, no, está bien, está bien. Hay cualquier cosa, vamos a ver qué hacemos. ok. Y espero haberles ayudado. Tal vez no sé si los confundí más, pero bueno. No, Eh, sí, sí. ok. Y luego, grupo 3. Escucha, Sí, bueno, tenemos la idea de un producto que ya existe, solo que en Costa Rica no, que son los bloques para la construcción a base de cáñamo. genial ese tema. A mí me fascina eso. Sí, sí, entonces no sé si le Ya, parece. ya se ganó la plata, pero como socio. Eh, Bueno, pero entonces, dice, básicamente me imagino que lo que tendrían que plantear muy bien sería como la metodología y como ustedes dicen que eso ya se hace en otros lados, me imagino que ustedes, una parte del proyecto es plantear un presupuesto. Ujú. Entonces, de ahí bien, bien rápido, pueden buscar qué equipo necesitan. Pueden buscar también, no sé, el cáñamo, dónde lo van a agarrar, si se lo van a traer de algún lado o van a cultivar cáñamo.
Si van a cultivar, ¿eso qué requiere? Si van a traer de afuera, ¿eso qué requiere? Ya lo cultivamos. Ya lo cultivaron. Y en bajura o en altura. Esas son las cosillas que hay que tener claro. Pero bajura, bajura donde Michael, dicen. Pero bueno, de hecho ahorita es muy interesante ese tema porque justamente acaba de entrar en Ponerlo. vigencia la ley para el cáñamo. Y entonces ahí ustedes ya pueden averiguar cuánto cuesta una licencia y todo eso. De hecho, el presidente, dentro de su propuesta, era una para fomentar la activación económica, era la parte del cáñamo. Sí, claro. Sí, entonces ahí y ya con eso ustedes también podrían como, lo bueno es que como que está siendo un tema relevante a nivel nacional, pueden tomar mucho lo que está pasando ahorita y ver cuánto cuesta la licencia y ver también los pros y cons que se hablan al respecto de este tema, porque no sé si yo creo que ya lo pasaron, pero me parece que todavía le falta la norma, entonces ahí de fijo hay mucha información que puede haber. No sé qué otra cosa habían pensado sobre, o qué han averiguado sobre estos bloques. Eh, bueno, estaba viendo ahí que es un compuesto, ¿verdad? Entonces, estaba viendo una tesis que hace todo el estudio de los compuestos, de la fibra, la matriz. Entonces, vi esa parte que es relacionada a la parte de ciencia de los materiales. Y creo que, bueno, vi cómo lo hacían, pero no sé. Ok, entonces, eso me parece que está bastante aterrizado, bastante al grano. De hecho, es todo ambicioso y todo metiche también a la vez. Uno podría, el cáñamo también se usa para crear la parte de textiles. Sí. Entonces, ustedes podrían hacer una empresa de, no sé, cáñamo S.A., digamos, y hacer diferentes variedades de producto a base de cáñamo, ¿verdad? Ya que tiene la licencia para el uso de cáñamo y ampliar más el horizonte, porque ustedes se enfatizan mucho en materiales, en el cáñamo, pero ya lo que pueden hacer con eso ya y todo eso es plata, ¿verdad? Si uno lo ve de una manera muy, muy capitalista. Yo sé que Gabriel seguro lo va a hacer para que la gente tenga casa con ladrillos de cáñamo, ¿verdad? Pero yo lo veo de la plata monetaria, imagínense. Ustedes pueden hacer papel a base de cáñamo, textiles a base de cáñamo, ladrillos a base de cáñamo, planta, parte medicinal a base de cáñamo. Entonces ya, incluso la semilla del cáñamo también se usa como alimento. Entonces, Sí, hay muchos usos. Lo que pasa es que hay que delimitarlo, entonces por eso nos quedamos con la parte de los bloques nada más. Sí. Sí, me parece que lo de los bloques, si investigan bien todo, o sea, pueden construir muy bien toda la ruta del proyecto, de principio a fin. Entonces, por ahí sí me parece que está muy bien. Entonces, excelente, me parece que ya tiene al menos un rumbo con los proyectos. Entonces, me comunican entonces por correo el tema o el título, tal vez si le pueden dar un título, sería genial. Y las ideas varias que han comentado o que creen que vayan a desarrollar. Y después de eso, bueno, eso seguro no lo van a tocar ahorita, pero ya cuando estemos más cerca me pueden ir consultando cualquier cosa al respecto. El proyecto, nada más para recordarles, tienen la parte escrita y la parte de presentación. Y eso lo hacemos la semana después del examen, el 13 de julio, es un lunes. Entonces todavía están a un mes para ganarse la plata. Ok, vamos ahora sí con la clase, o con lo que podemos ver bien rápido. Ok, entonces estamos con propiedades mecánicas y para repasar tal vez un segundito, lo último que estábamos hablando era
de esfuerzo y deformación. Y esto último, nada más, lo que vimos fue el esfuerzo en tensión y los ensayos en tensión. Entonces, que vienen dos dimensiones o propiedades mecánicas definidas a partir de los ensayos de tensión. El esfuerzo mecánico, que el esfuerzo cuando nosotros hablamos de resistencia, y esto sí es muy importante que lo tengan claro, cuando se habla de resistencia en cualquier material, se está hablando del esfuerzo. Entonces, digamos, nosotros hemos hablado de la resistencia en tensión, de la resistencia de fluencia. Todo eso también se le puede llamar esfuerzo en tensión y esfuerzo de fluencia. También está la deformación nominal, que es más o menos cómo se deforman respecto a las dimensiones originales. Y esto es una cifra dimensional. Aquí tenemos, bueno, el ensayo en tensión, y de esta manera es tensión y de esta manera es comprensión. Las fuerzas en comprensión por convención siempre son negativas, entonces si ustedes se topan con un esfuerzo mecánico negativo, es un esfuerzo de compresión. Muchas veces se obtiene muy poca información adicional y se aplica en busca de formaciones grandes y permanentes. Cuando hay una aplicación donde yo tengo al elemento estructural permanentemente con una fuerza de compresión o con una deformación plástica, es cuando son necesarias las pruebas o los ensayos en compresión. Luego el otro que hemos visto es el esfuerzo cortante, que también es un esfuerzo mecánico, pero tiene la particularidad, o sea, es la misma fórmula, es fuerza entre área, pero lo que cambia es la manera en la que se está estudiando. Entonces, el esfuerzo cortante básicamente es la fuerza de torsión a lo largo de una cara. Entonces, tal vez si lo podemos ver, si nosotros tenemos un cilindro, el esfuerzo mecánico normal, que puede ser en tensión, en compresión, como el objeto se estira en este sentido. Y el esfuerzo cortante es el esfuerzo que se le aplica en cómo se estiran las caras en sí. Digamos, si lo vemos transversal, si aquí tenemos el cilindro, es como este cilindro se estira o se comprime. Y esa fuerza aplicada sobre esa cara es la que se estudia como cortante. Entonces aquí tenemos, digamos, un elemento con sección transversal cuadrangular y vemos que las fuerzas se aplican, vienen dos para acá y dos para acá, es decir, es un movimiento de torsión y me deforman la cara. Entonces la deformación cortante es una deformación angular, bueno, es una deformación a raíz de una deformación angular, pero como se estudia como la tangente al ángulo de deformación, tiene también unidades de longitud. Las fuerzas torsionales, por ejemplo, ese es un tipo de fuerzas que generan esfuerzos cortantes, inducen un movimiento rotacional. Entonces hay también una deformación rotacional por acá, en esta manera. Finalmente, realmente, ¿qué diferencia un esfuerzo cortante de un esfuerzo mecánico normal? Lo diferencia el sentido, la orientación con la que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un elemento que si está aplicado un esfuerzo mecánico en tensión y cortamos el elemento en un ángulo zeta de esta manera, esta cara va a experimentar un esfuerzo mecánico prima perpendicular a la cara y un esfuerzo cortante prima en la superficie de la cara, de P a P'. Y eso es más o menos como se puede entender la diferencia entre estos dos esfuerzos. Es realmente cómo se está estudiando, de dónde se está estudiando. De la deformación elástica se puede derivar otra expresión para la ley de Hooke, que sería esta, es el esfuerzo mecánico es igual al módulo de elasticidad, que eso ya lo hemos visto por varios lados, por la deformación nominal que tenga ese material. Entonces el módulo de elasticidad también se llama el módulo de Young, y para metales tiene dimensiones desde 45 gigapascales en magnesio, que es como el material más maleable, hasta 407 gigapascales en tungsteno. Cuando hay una proporción lineal entre el esfuerzo y la deformación, se considera una deformación elástica.
Esto quiere decir que, ven que aquí está, digamos, relacionados, eso se puede ver también como una ecuación de una recta. Y en este caso, el módulo de elasticidad vendría a ser la pendiente. Entonces, cuando hay una deformación elástica, el módulo de elasticidad es la pendiente de esa recta. La rigidez del material se ve afectada por el módulo de elasticidad, y cuando se da una deformación elástica, quiere decir que no es permanente, que la pieza regresa a su forma original. Entonces aquí tenemos una deformación elástica por acá, donde el comportamiento del esfuerzo aplicado y la deformación es una proporción lineal, y en este caso la pendiente sería el módulo de elasticidad. Y acá a la derecha tenemos un material que no es completa, que no tiene un comportamiento completamente lineal, sin embargo sí es elástico porque se devuelve completamente, pero vemos entonces que se definen puntos o esfuerzos claves para tomar las pendientes de esas curvas, y con el promedio de esas pendientes se saca el módulo de elasticidad. A nivel atómico, una deformación elástica quiere decir que hay pequeños cambios en la distancia interatómica y en la extensión de los enlaces del material. El módulo elástico, como tiene que ver con los cambios en la distancia interatómica, es proporcional a la pendiente de la curva de la fuerza interatómica y la distancia interatómica. Entonces aquí tenemos esta gráfica, ya la hemos visto al principio del curso. Básicamente son las energías de enlace entre dos átomos, uno que está débilmente enlazado y otro aquí en color rojo que está fuertemente enlazado. Y básicamente estas pendientes son proporcionales o relacionadas directamente con el módulo elástico. Al aumentar la temperatura, decrece el módulo de elasticidad. Esto sucede porque hay más energía o hay más vibraciones térmicas en el material. Entonces es más fácil que se rompan enlaces. Y esto hace que el módulo de elasticidad, entonces quiere decir que es más fácil estirarlo. Y el módulo de elasticidad es más, si lo vemos bien rápido aquí con la ecuación de la recta, hay más pendiente o es más empinada entre cuanto se estire menos. Entonces, entre tanto se estire menos, ante mayor estrés o esfuerzo, tiene un valor más alto. El esfuerzo cortante y la deformación cortante también tienen una relación como la ley de Hooke. En este caso existe G, que es el módulo cortante, que también sería la pendiente de la curva de esfuerzo de deformación para una deformación cortante. Y aquí tenemos una gráfica donde relaciona el módulo de elasticidad con la temperatura, y podemos ver cómo este parámetro decrece al aumentar la temperatura. La deformación elástica es independiente del tiempo. Esto quiere decir que cuando se aplica una carga se deforma inmediatamente, y que cuando se deja aplicar la carga, el material regresa a sus dimensiones originales inmediatamente. Anelasticidad se refiere al fenómeno donde hay procesos microscópicos y atómicos dependientes del tiempo que influyen en la deformación. Y esto nosotros la vez pasada lo vimos en materiales polímeros como vicoelasticidad, y de cómo aplicar una carga ante un tiempo me genera una función de deformación, y por eso serían dependientes, serían variables dependientes. En la deformación elástica, un material, tal vez si recordamos aquí esta imagen, aquí nosotros podemos ver que al someter este
este elemento en tensión, la longitud crece o se estira en este eje, pero la dimensión de la cara del cilindro decrece. En cambio, por acá, en compresión, se comprime, decrece la longitud, pero el área de la cara aumenta. Entonces, ¿cómo relaciono yo los cambios en esas dimensiones? Aquí tengo una dimensión, digamos que esa sea la orientación Z, y el círculo está dispuesto entre X y Y. Entonces, ¿cómo yo relaciono qué tanto se me deforma en Z contra qué tanto se me deforma en X y Y? Y esa relación se llama radio de Poisson. Está por acá. Entonces, el radio de Poisson tiene este símbolo V y relaciona entonces existe el radio de Poisson relaciona entonces la unidad, la dimensión que se estira contra las otras dos que se estiran en otro sentido. Es decir, la que se estira de acuerdo a la carga, y las que se estiran o que se deforman colateralmente a la carga. Entonces podemos ver que si en aquel ejemplo, si entendemos el eje en el que se aplica la carga como el eje Z, y el eje XY en los ejes donde está dispuesta el área, o el plano en el que está dispuesto el área, el radio de Poisson sería o la deformación nominal de X entre la deformación nominal de Z, o la deformación nominal de Y entre la deformación nominal de Z. Si el esfuerzo es uniaxial, eso se plantea siempre, que si el esfuerzo es uniaxial y el material isotrópico, siempre es positivo. Es decir, si yo lo deformo isotrópico, quiere decir que si deformo 1 en X, se me va a deformar, bueno, 1 en Z se me va a deformar -1 en X y en Y. Se pone el negativo porque siempre el valor del radio de Poisson se pretende que siempre sea positivo. Entonces, si yo tengo la deformación en Z positiva, significa que la deformación en X va a ser negativa, porque se va a adelgazar, digamos, el cilindro. Y caso contrario en la compresión, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Y el negativo cancela el negativo del que se haya comprimido. Normalmente tiene valores alrededor de 0,25, en el rango de 0,25 a 0,35. Y cuando el radio de Poisson tiene un valor de 0,50, significa que el material se deforma sin un cambio de volumen neto. Es decir, cambia a manera que el volumen no se vea afectado. Existe una relación para los dos parámetros elásticos. Estamos hablando del módulo de elasticidad y el módulo cortante, que se relacionan a través del radio de Poisson. Y eso es específicamente para materiales isotrópicos elásticos, al igual que el radio de Poisson. Entonces aquí tenemos el ejemplo visual del radio de Poisson, o la explicación del radio de Poisson. Entonces aquí tenemos un esfuerzo aplicado en la dirección Z. Vemos cómo el material es más largo, pero también es más angosto. Entonces, ya ven que el máximo es 0,50, porque la deformación, si yo contemplo la deformación aquí, delta L y delta L, arriba y abajo, en un eje va a ser la mitad y en otro eje va a ser la otra mitad. Y aquí les pongo una tabla con varios parámetros, con los parámetros de elasticidad, módulo de elasticidad y el módulo cortante y el radio de Poisson de varios metales de interés. Un segundo, que se me perdió el celular. Ok.
En la deformación plástica, la ley de Hooke, recordemos que la ley de Hooke básicamente describe una línea recta, es una ecuación de línea recta. Entonces, en la deformación plástica ya estamos hablando que el material llega al punto de fluencia y baja y luego se extiende la curva de esta manera. Entonces la ley de Hooke ya no es válida y la deformación es permanente y no reversible. A nivel atómico, recordemos que en la deformación elástica lo que sucede es que se cambian las distancias interatómicas, pero a nivel atómico de una deformación plástica se rompen enlaces originales y se forman nuevamente con otros átomos. Hay movimiento, dislocaciones y efectos planares y también pueden surgir dislocaciones y efectos planares. Las propiedades de la deformación plástica en tracción. Esto quiere decir cuando se está estirando, cuando está en tensión o en compresión. Básicamente tracción se refiere a cuando hay una carga aplicada en el eje longitudinal. La primera propiedad es la fluencia, que es cuando se le puede conocer como el instante o las condiciones cuando el material empieza a deformarse plásticamente. Entonces se conoce asociada a una resistencia o esfuerzo de fluencia. La resistencia de fluencia también se puede conocer como la resistencia a la deformación plástica. O sea, qué tan hábil es un material a no deformarse plásticamente. Y en los metales esto puede valer desde 35 megapascales hasta 1400 megapascales. La resistencia a la tracción máxima o la fuerza de tensión es el máximo estrés en la curva. Y esto puede ser, vemos que es un poco más alto que el valor de fluencia. Este puede ser de 50 a 3000 megapascales. Y finalmente, cuando ya el material falla, esto se marca como la resistencia o el esfuerzo de fractura. Entonces vamos a ver una curva. Por acá tenemos el límite proporcional. El límite proporcional es un concepto de cómo se obtiene, cómo se calcula el punto de fluencia. Vemos que hay curvas como esta curva roja que uno no puede tal vez como discernir muy claramente en qué momento deja de ser recta y en qué momento ya pasa a ser una deformación plástica. Entonces el límite proporcional lo que hace es que se realiza un ajuste de la curva y ese ajuste es de una deformación de 0,002%. Entonces 0,002% se toma la curva y se mueve en esa deformación, se hace ese ajuste y donde esta nueva curva, que es esta punteada, interseca con la curva original, se define ahí el punto de fluencia. Entonces, a partir de este punto, la deformación vemos que aquí en el punto P, antes del punto P es completamente elástico, pero a partir del punto P es elástico con algún componente plástico, pero ya a partir del esfuerzo de fluencia es completamente plástico. Y por acá, en el azul, en la curva azul, tenemos también otro comportamiento de metales, donde tienen, al parecer, 2 puntos de fluencia. Entonces, el segundo punto, y luego cuando ya la deformación, cuando ya el esfuerzo vuelve a crecer, ya se considera, ya se termina, digamos, el instante de fluencia. Aquí tenemos la curva de formación de un material, como se dibujaría en laboratorio. Vemos entonces que tenemos aquí en un principio la deformación elástica, ya por acá donde ya empieza a curvear, ya por aquí tendría que estar definido el esfuerzo de fluencia y ya empieza a deformarse plásticamente. Aquí tenemos el punto de mayor estrés posible. Entonces la resistencia o el esfuerzo máximo en tensión. Y después del esfuerzo máximo en tensión, vemos primero aquí tal vez para ir viendo también la probeta o el espécimen. Aquí se está deformando como todo el espécimen, pero después del punto de máxima tensión se genera un cuello. Y toda la deformación, o
todo el esfuerzo del material se concentra en ese cuello hasta llegar al punto de fractura donde el cuello falla. Recordemos que eso es diferente a las deformaciones en materiales plásticos, donde se forma el cuello, pero el cuello se extiende finalmente a todo el material antes de fallar. Una cosa muy interesante que tal vez podrían estar viendo es por qué esta curva baja. Si yo estoy haciendo un ensayo de tensión, yo cada vez lo voy a ir jalando más hasta que se quiebre. Entonces, ¿por qué la curva de estrés? Que la curva de estrés es más o menos proporcionalmente directa a la fuerza, ¿por qué esta decae? Lo que sucede es que cuando esto se grafica, no se contempla el cambio en el área que está sucediendo en el ensayo. Entonces, cuando hay un cambio en el área, como que la máquina siente como que no puede jalar, como que siente un bajón, y eso es lo que está graficando, como que se compensa el cambio del área. Pero realmente lo que sucede es lo que está graficado acá. Entonces igual existe el punto máximo, pero realmente está más arriba, y este es, digamos, una verdadera gráfica de formación de un material. Si en cada momento se corrige la fuerza de acuerdo, o se corrige el cálculo del esfuerzo de acuerdo al cambio del área. Si el cambio del área no se corrige en el cálculo del esfuerzo, se obtiene una curva como esta. Y eso es básicamente la explicación de cómo se ven las curvas. Pero estas curvas reales casi no se observan. Digamos, si ustedes llegan a utilizar un laboratorio con uno de estos ensayos, lo que se grafica es una curva como esta, como a la izquierda. Otras propiedades, bueno, esto lo hemos mencionado varias veces, la ductilidad. Básicamente es una medición del grado de la deformación plástica al fracturar. Entonces también se puede entender como qué tanto puedo yo estirar un material antes de que se fracture. Entonces habla mucho de, como vemos la curva básicamente es toda plástica, entonces habla mucho de del comportamiento plástico de un material. Se puede expresar como porcentaje de elongación en longitud o porcentaje de reducción de área. Y algunos materiales se hacen frágiles al reducir la temperatura. ¿Y qué quiere decir frágiles? Frágiles quiere decir que no son tan dúctiles, que deformándose plásticamente se fracturarían antes. Entonces la ductilidad se ve afectada por el cambio de temperatura. La ductilidad, ok, sí, me ayuda para especificar las deformaciones permitidas durante la fabricación de un material, qué tanto lo puedo deformar antes de que falle. Un material frágil se considera que fractura al 5% de la deformación. Un 5%, es decir, si yo tengo un material que mide 100 centímetros y se fractura cuando está midiendo 105, es material frágil. Y la ductilidad es sensible o puede cambiar enormemente por cambios en las impurezas y por las deformaciones previas y tratamiento térmico. Entonces aquí tenemos una curva de cómo se vería la curva de un material frágil. Vemos que el material frágil tiene un módulo de elasticidad mayor. Eso es importante notar, pero se fractura antes. En cambio, el dúctil tiene un esfuerzo de flexión por aquí abajo, digamos, pero se puede formar por muchísimo más tiempo y dimensiones plásticamente. La resiliencia es la capacidad, es la propiedad que me habla de la capacidad de absorber energía al deformarse elásticamente y recuperarla al quitar la carga. Entonces, básicamente,
estamos hablando que la resiliencia sería el espacio debajo de la curva, que eso es la energía de la fuerza en una distancia. El área de la curva es la energía o el trabajo, digamos, si lo vemos como mecánica translacional. Entonces aquí tenemos que el módulo de resistencia elástico lineal, esto ya es haciendo la integral y simplificándola, me da que es un medio del esfuerzo por la deformación nominal e incorporando la ley de Hooke, es decir, metiendo el módulo de elasticidad. Aquí vemos que sustituye el esfuerzo, la deformación nominal. Tenemos que la resiliencia es el esfuerzo de fluencia al cuadrado entre 2 por el módulo de elasticidad. Tenemos entonces que los materiales resilientes tienen altos esfuerzos de fluencia y bajos módulos elásticos. Entonces, bajos módulos elásticos quiere decir que tiene una pendiente acostada, digamos, o que se deforma fácilmente, pero esto lo hace hasta llegar a un punto de fluencia muy, muy alto. Vemos que la resiliencia me habla a mí también de la resiliencia es en la deformación elástica. Entonces es importante notar que es a la primera parte de la curva. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra el comportamiento o cómo cambia tanto la resiliencia como la ductilidad de un material al cambiar la temperatura. Entonces podemos ver que no solo también cambia el módulo de elasticidad con la temperatura, sino todo el comportamiento elástico y plástico. La tenacidad de la resistencia de un material al fracturarse cuando hay una grieta presente. Y estos materiales son resistentes y dúctiles. Entonces quiere decir, si nosotros tenemos que la resiliencia es en estado elástico, la tenacidad es lo mismo, pero en estado plástico. Es también la habilidad de absorber energía y de formarse plásticamente de fracturarse. Entonces aquí nosotros tenemos esta gráfica donde el área debajo de la curva verde sería la resiliencia y el área de la curva debajo amarilla sería la tenacidad. La recuperación existe, una recuperación elástica después de la deformación plástica. Entonces se comporta igual que la recuperación elástica, pero con un pequeño ajuste o desajuste. Entonces vemos que aquí este material se deformó hasta aquí atrás y donde se dejó aplicar la carga, regresó hasta el punto D y a partir de ahí se deformó o regresó a un estado original, pero vemos que lo hace con un comportamiento, con una pendiente prácticamente igual que el módulo de elasticidad. Cuando hay deformaciones en comprensión, en cortante y en torsión, se pueden generar deformaciones plásticas, es decir, las caras pueden quedar, o el área transversal puede quedar deformado plásticamente. El comportamiento es similar al de tensión y en compresión no hay fuerza máxima o tensión máxima, esfuerzo de tensión máxima, porque no se genera encuellamiento. Entonces, la manera en que este material fractura es diferente. La dureza es la resistencia de un material ante una deformación plástica local. Entonces, primero existía un dimensionamiento cualitativo de la dureza de los materiales, que eso se llamaba la escala de Mohs. Pero luego se desarrollaron métodos para obtener una dureza cuantitativa y poder comparar entre diferentes materiales. Entonces lo que se hace es que se usa un material o un elemento que se llama penetrador, que es como una punta que se le aplica sobre un material y se evalúa la profundidad y el tamaño de la hendidura que dejó la punta.
se usa más que cualquiera de los otros ensayos, que el ensayo de tensión, por ejemplo, porque es simple y económico y más que nada es no destructivo. Entonces yo puedo tener literalmente un ejemplo o algo como decir, si yo estoy haciendo carros y yo puedo tener literalmente la pieza del carro de una pieza de un carro aleatorio y hacer una prueba de dureza para ver cómo está saliendo todo el lote. Y con esto yo puedo estimar las otras propiedades. En cambio, para obtener todas las propiedades por los ensayos de tensión, tendría que primero generar una probeta y destruirlos. Y luego traducir las propiedades de las probetas al tamaño, las dimensiones de los componentes del carro. Existen varias maneras o varias escalas en la dureza. Existe la dureza Rockwell, donde se realiza una penetración seguida de otra. Entonces, y así es como se hace, y así es como se analiza lo que dejó la segunda. La carga menor puede ser de alrededor de 10 kilos y la mayor 150 kilos. En la Brinell es parecida, pero se realizan varias penetraciones en incrementos de 500 kilos y por un tiempo específico, es decir, se sostiene por 10 o 30 segundos. Y luego existen las escalas de Knupp y Vickers, son dos diferentes, pero las dos son de microhendiduras. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, están trabajando en otra dimensión. En Rockwell y Brinell estamos hablando de cientos o hasta miles de kilogramos y aquí estamos hablando de 1 gramo a 1000 gramos. Aquí tenemos una tabla de resumen entonces de los diferentes métodos o las escalas de dureza. Podemos ver entonces que la Brinell, que era una de las pesadas, utiliza un penetrador circular. La Rockwell tiene ese penetrador que es cónico, también tiene uno circular. Podemos ver también que Rockwell existe la Rockwell original y la Rockwell superficial, que tiene diferentes pesos o diferentes cargas aplicadas, que es esto específicamente para superficies. Y aquí tenemos la Vickers y la Knupp, que las dos usan un pirámide de diamante con diferentes dimensiones. Y aquí tenemos una escala, o no tenemos una escala, tenemos todas las escalas que relacionan. Por ejemplo, aquí realmente no existe una manera correcta de convertir estas diferentes escalas. Entonces, normalmente lo que se hace es que se tiene esta gráfica, se hace visualmente. Entonces, se tiene esta gráfica y se compara en línea recta lo que significa en una, lo que significaría en otra. Entonces, podemos pensar también que entre menos rango cubra una escala es más precisa o más exacta. Y así es. Entonces eso depende mucho de los procesos que uno esté trabajando. Entonces aquí tenemos la Knupp, la Rockwell, la Brinell, la Rockwell. Estos son algunos materiales y cómo se encontrarían dentro de esta escala. Entonces tenemos aceros, piezas para cortar, aceros que se pueden maquinar fácilmente, que se pueden trabajar en frío, que son bastante maleables, cobre, latón, bronces y plásticos. Y aquí a la derecha tenemos la escala de Mohs, la vieja escala de Mohs, donde tenía por aquí el diamante y por último talco y gypsum. Las propiedades, bueno, ahora vamos a hablar un poco del factor de seguridad. ¿Sí? El factor de seguridad es un concepto que se utiliza en el diseño de cualquier diseño ingenieril. Las propiedades de un material van a variar mucho. Digamos, uno puede tener una tabla y decir que estoy usando vigas de tal acero y que tiene estas y estas propiedades, este módulo de elasticidad, esta deformación nominal, pero las propiedades varían mucho por las condiciones ambientales, por la aplicación que estoy usando, porque puede ser que donde yo la puse más bien
dice, le está haciendo algo de cortante y ya todo se patina, y la misma producción de los elementos. También cuando uno diseña, las cargas que se utilizan son aproximadas y hay muchas cosas que son difíciles de considerar o que habría que recolectar esa información sería muy difícil, entonces no se consideran. Entonces lo que se hace es que para los cálculos se utiliza un factor que básicamente es multiplicar por un número para trabajar de manera más conservadora. Entonces decir que yo estoy haciendo un elemento, un eje que va a trabajar, y este eje tiene que tener este diámetro para que pueda aguantar un esfuerzo de 150. Entonces yo, básicamente, lo que me va a hacer el factor de seguridad es que yo voy a encontrar el diámetro para que aguante 150, y yo cuando lo diseño uso el doble, si el factor fuera de 2. Entonces los factores de seguridad van de 1.2 hasta 4. Tenemos el esfuerzo de diseño, que entonces tenemos aquí el esfuerzo crítico, digamos, multiplicado por un factor de diseño, y tenemos el esfuerzo de trabajo, que es el esfuerzo de influencia entre el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo lo que me va a hacer el esfuerzo de trabajo es que me va a obligar a trabajar con materiales más seguros. Y finalmente aquí tenemos unos ejercicios que los vamos a hacer próximamente. Y aquí les dejo un video de un ensayo de tensión, pero ahí lo podrán ver porque ya me quedan 9 minutos para ver propiedades térmicas. Vamos a ver cómo nos va. Y no pudimos ver nada de eléctricas. Propiedades térmicas, esta por dicha es muy cortita, entonces voy a medio minuto por diapositiva. Las propiedades térmicas me hablan de la respuesta de un material ante el calor. Al absorber el calor, la temperatura aumenta y las dimensiones incrementan. Entonces el ejemplo más usual de esto es imaginarse un antiguo termómetro de mercurio, donde el termómetro de mercurio se expande muy fácilmente ante el calor, y eso es lo que se usaba. Eso fue el patrón que se usó en el momento. Entonces aquí tenemos cómo el mercurio de acá creció mucho en relación al otro. La capacidad calorífica, que es una de las propiedades, trata de la habilidad de absorber calor de los alrededores. Entonces, recordemos que calor es una expresión de energía que está expresada en joules, y esto va dividido por los moles, es decir, qué tanta sustancia y a qué temperatura. La cantidad de energía necesaria para una definición ya más formal es la cantidad de energía necesaria para producir un aumento unitario de temperatura. Entonces aquí tenemos que el calor es la tasa, el diferencial. Siempre que hay un diferencial en una ecuación estamos hablando de la tasa de cambio. Entonces estamos hablando de tasa de cambio, es también el flujo. Entonces el flujo que hay de calor entre el flujo que hay de temperatura. El calor específico es similar, pero se divide por la masa. Entonces ya no tenemos que estar hablando de moles, y se puede hablar de un material sin tener una idea de las dimensiones del material. Y a volumen constante, la capacidad calorífica de volumen, que es esta, eso se puede obtener, digamos, se puede obtener a volumen constante o a presión constante. Que la presión constante suele ser mayor que la de volumen constante, la capacidad calorífica. Eso quiere decir, digamos, que si yo tengo un material y de alguna manera imposibilito que se pueda expander a volumen constante, va a absorber menos calor que si se puede expander, pero no le cambio la presión. La capacidad calorífica vibracional
estamos hablando que en la mayoría de los sólidos el calor se asimila mediante un incremento en la energía vibracional de los átomos. De hecho, la temperatura, de cierta manera, nos indica la energía vibracional que hay en los átomos de un material. Los átomos siempre se mueven a altas frecuencias y a bajas amplitudes. Y los átomos, uno con el otro, digamos, se mueven como en sintonía con el átomo que está a la par. Estas vibraciones, digamos, entonces estamos hablando que la capacidad calorífica, ya vista hasta en un plano atómico, estamos hablando de qué tanto se está vibrando los electrones y qué tanto pueden vibrar o qué tan fácil pueden cambiar esa vibración, cómo la pueden cambiar en más frecuencia o en diferente amplitud. Estas vibraciones que hay en los átomos, estamos hablando que son adyacentes, entonces si se está vibrando de esta manera, los vecinos seguramente están vibrando de una manera muy similar y se pueden coordinar vibraciones que viajan a través de las redes cristalinas. Y esto sucede a la velocidad del sonido. Y se entiende muy similar a cómo se trabajan los fotones, pero en este caso se llama un fonón o fonones. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se visualiza el fonón. Entonces tenemos los átomos amarillos, que sería la posición normal o la posición con la que se estudia la red cristalina, y en azul son las posiciones que tienen por la vibración o por el fonón. Dependiendo de la temperatura, la capacidad calorífica a volumen constante es 0 a 0 Kelvin y se vuelve independiente de la temperatura a un valor de 3R, siendo R la constante de gases de la ley de la ecuación ideal de gases. La cantidad para generar un cambio de un grado de temperatura es constante. Entonces, a la temperatura ambiente, normalmente la capacidad calorífica a volumen constante es de 25 julios entre mol por Kelvin. Y aquí tenemos entonces la gráfica de cómo se comporta esa capacidad calorífica de acuerdo a la temperatura. Aquí tenemos las propiedades respecto a la expansión térmica. Tenemos la expansión longitudinal, que básicamente es como la diferencia de dimensiones de acuerdo al coeficiente de expansión térmica lineal y el cambio de la temperatura. El cambio volumétrico va a tener también su coeficiente por el cambio de temperatura. Normalmente el coeficiente volumétrico es anisotrópico. Si el material resultara ser isotrópico, el coeficiente de volumen sería pues 3 veces el coeficiente de longitud, pero normalmente no tienen esta relación. Lo que sucede a nivel atómico, bueno, estamos hablando que hay más vibraciones, pero también los enlaces, hay más energía, entonces eso se traduce como en más energía para separarse. Entonces aumenta la distancia promedio entre átomos. La expansión térmica se da por la curva simétrica de la energía potencial. Acordemos, esta es una curva que ya hemos visto que fue famosa en el examen, el punto de energía mínimo o el punto de energía estable. Estamos hablando que ese es el punto de estabilidad, de energía mínima, y vemos que la curva de energía se comporta asimétricamente respecto a la distancia. Como tiene esta simetría, si yo estoy en ese plano de energía, yo puedo tener dos posiciones. Y vemos que las posiciones serían enormemente diferentes. Entonces, si me encuentro en la segunda posición, que sería una posición que está usando esa energía, se está expandiendo el material. Entre más fuerte sea el enlace atómico, más profundo y angosto es la inflexión de la energía potencial. Entonces va a ser más diferente va a ser más profundo, más angosto, y va a ser más diferente que se rompa o se extienda o se expanda el material.
La expansión térmica en diferentes materiales, vemos que en metales está desde 5 por 10 a la menos 6 hasta 25 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y se utilizan normalmente estos materiales, los metales, se utilizan en diseños donde se requiere estabilidad dimensional. Los cerámicos suelen ser anisotrópicos, bueno, van de 0,5 a 15, y en algunas direcciones cristalográficas se contraen. De hecho, digamos, ante cierto cambio de temperatura, algunas direcciones se contraen en lugar de expander. Y los polímeros, vemos que son los que más se expanden aquí en el coeficiente de expansión térmica lineal, desde 50 a 400 por 10 a la menos 6. Y los valores más altos en los polímeros se encuentran en polímeros lineales y en ramificados, porque las cadenas están sujetas por enlaces de Van der Waals y enlaces secundarios, entonces no es mucha la fuerza y se pueden extender fácilmente. Aquí les puse esta imagen porque eso es una aplicación de los metales donde se estudia o donde es crítico la expansión térmica. Esa es la famosa platina del río Irilla. Y la platina básicamente pueden ver que es una serie de dientes que lo que hacen esos dientes es un espacio o una holgura para que el metal se pueda expander y contraer a lo largo del día. Entonces eso es una aplicación de los metales donde hay que tener bien claro cómo se expanden, y esta platina dio mucho problema por mucho tiempo. La conductividad térmica es la propiedad que caracteriza la habilidad de conducir calor. Y bueno, la conducción térmica sería el transporte de una zona alta de temperatura a otra de baja temperatura. Vemos que se pone con un negativo. Aquí tenemos, bueno, el flujo de calor Q, que es watts entre metros cuadrados, y la conductividad térmica K, que sería la habilidad de conducir calor, es watts entre metros Kelvin. Se coloca un negativo porque el flujo de calor va de una zona caliente a una zona fría. Entonces va a una zona con mucha energía a una zona de menos energía. Entonces se coloca con el negativo para que más bien dé positivo. Los mecanismos con los que se transmite los mecanismos con los que se da esta conducción de calor o esta conducción térmica son dos: mediante fonones o mediante electrones libres. Entonces, fonones están asociados en esta ecuación con KL. Eso es L porque en inglés la K es K de Laris, y Laris es la red cristalina, y bueno, K asociada a los electrones. En un material siempre va a predominar uno de estos dos mecanismos, y en metales, por ejemplo, predominan electrones libres, que también predominan en la conducción eléctrica. Existe esta ley que se conoce como la ley de Wiedemann-Franz, que me relaciona la conductividad eléctrica, que eso no, la conductividad eléctrica con el cambio de temperatura y el coeficiente y la conductividad térmica. Entonces tenemos conductividad térmica y la conductividad suave. La conductividad térmica acá. La conductividad eléctrica, pucha, ya estoy mareado. La conductividad, me relaciona la conductividad eléctrica como en metales. Como en metales, la conductividad se dan los dos por electrones libres. Entonces hay una manera de cómo relacionar las dos conductividades, la eléctrica y la térmica. Entonces están relacionadas con la temperatura absoluta y con L, que es la constante de Wiedemann-Franz, que es una constante con este valor. Las impurezas en los metales reduce ambas conductividades, y en materiales o en cerámicas predomina la conducción por fonón, pero no son muy eficientes. A temperatura ambiente,
Tienen la conductividad térmica en cerámicos, tiene valores entre 2 y 50 watts por metro Kelvin, y se reducen al aumentar la temperatura y la presencia de poros. Ante la presencia de poros, porque en los poros hay aire atrapado y el aire es uno de los mejores aislantes. Ahí podemos ver que tiene una conducción térmica 0,02. Y aquí tenemos el comportamiento de la conductividad térmica entre varias temperaturas. O sea, 3,5, ya casi. En los polímeros, la conductividad es alrededor de 0,3, casi en el mismo orden de magnitud que el aire. Se transfiere en cierta manera por fonones, pero es la vibración y rotación de cadenas poliméricas completas. Entonces no es como la red cristalina, que eso sería más apropiado al fonón. Los semicristalinos conducen mejor que los polímeros amorfos y se utilizan los polímeros como aislantes térmicos. Los esfuerzos térmicos, es decir, se generan resistencias, tensiones y comprensiones por los cambios de las dimensiones, por la temperatura, por los cambios de temperatura. Entonces tenemos que el esfuerzo mecánico por el cambio de temperatura sería el módulo de elasticidad por el coeficiente de expansión por el cambio de temperatura. Esto se utiliza, o esta fórmula es válida cuando el movimiento axial está restringido. También se generan esfuerzos mecánicos por los gradientes de temperaturas dentro de un cuerpo, por enfriamiento o calentamiento rápido. Esto lo vimos tal vez bastante claramente con el vidrio templado, que esos gradientes de temperatura me generan esfuerzos en un sentido de tensión, en otro sentido de compresión. Los cambios dimensionales restringen la expansión o contracción de elementos adyacentes, y en metales y en polímeros dúctiles, el alivio de estos esfuerzos térmicos normalmente va acompañado por una deformación plástica en los diferentes procesos y tratamientos que llevan. En cerámicos, aliviar un esfuerzo térmico me puede llevar a una fractura. Normalmente los esfuerzos que están en tensión, eso se llama shock térmico. Y los cerámicos con resistencia al shock térmico tienen altos esfuerzos de fractura y alta conductividad térmica, además de un bajo módulo de elasticidad y coeficiente de expansión térmica. Y uno puede tal vez entender que la resistencia del shock térmico sería proporcional, no es un valor, es proporcional, es como una indicación nada más al esfuerzo de fractura de ese material por la conductividad térmica entre el módulo de elasticidad por el coeficiente lineal de expansión térmica. El shock térmico se puede prevenir al disminuir las tasas de calentamiento y los gradientes de temperatura en los materiales. Y aquí tenemos una tabla con la capacidad calorífica específica, el coeficiente lineal, la conductividad térmica y la constante L de Franz Wiedemann, de distintos materiales. Y eso ahí les puede ser de utilidad. Y esos ejemplos se los debo para la próxima clase. Pucha. Ok, entonces, bueno, lastimosamente, pero por ahí era mucho lo que había hoy. No podemos ver nada de propiedades eléctricas, pero lo bueno es que ya tenemos la presentación del mini proyecto, entonces la próxima clase lo abarcamos bien rápido. Quería para la próxima clase, entonces, en esa clase sería 22 de junio, yo entrego el enunciado de la tarea 4, no hay nada para esa clase, entonces, bien rápido, los ejercicios de eléctricos, mecánicos y térmicos, ver eléctricas bien rápido y ver también bien rápido lo que podemos ver de magnéticas. Y eso sería. No sé si alguien tiene algún comentario, duda, sugerencia. Entonces, en ese caso, Dino, nos vemos la próxima semana. Ahí me mandan el correo con el dato del proyecto.
Sí, está bien, profe, gracias. Hasta luego. Pura vida. Hasta luego. No problem.